Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a esta clase de introducción a la hermenéutica. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta clase. Espero que les sea de mucho beneficio y que puedan aprender mucho acerca de esta muy hermosa materia. Agradezco al obispo Comparato que me ha invitado para darle esta sesión o esta clase a todos nuestros hermanos de África, a los cuales les enviamos un caluroso saludo desde aquí, desde Miami, Florida, Estados Unidos. Espero que les sirva mucho esta clase y a todos aquellos estudiantes u oyentes que han de mirarla y oírla también, en el nombre del Señor. La hermenéutica o el estudio de la hermenéutica es una de las áreas más importantes para todo estudiante del texto bíblico, ya que cuando consideramos los libros de la Biblia, encontramos que estos han sido escritos en lenguas extranjeras, y estas lenguas no solamente son extranjeras, pero también son lenguas muy antiguas que pertenecieron a otro tiempo, a otras épocas, cuyos usos e ideas eran muy diferentes a los usos y a las ideas que tenemos nosotros hoy en día. Así es, por eso se hace importante y mandatorio que todo estudiante de la palabra de Dios pues estudie el asunto de la hermenéutica para tener una interpretación y explicación más adecuada de las Sagradas Escrituras. Así es que debemos decir que la función de la hermenéutica bíblica es desentrañar o desenredar, si se pudiera usar esa palabra, el texto bíblico y captar el significado de lo que dice realmente la Escritura. Declararlo, pero también exponerlo. Y además utilizar un juicio sano en cuanto a la verdad. La hermenéutica bíblica tiene la función de determinar y dilucidar el significado preciso que los escritores sagrados quisieron dar al texto bíblico. Como pueden apreciar, entonces, es muy importante el estudio de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica correcta considera y requiere la contribución de todas las disciplinas de la investigación bíblica. Es decir, cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, vamos a darnos cuenta que hay muchas disciplinas y muchas ciencias involucradas en el estudio del texto bíblico. Una de ellas es la crítica del texto. La crítica del texto es una de las herramientas científicas que se utiliza para poder fijar la redacción precisa del pasaje que se va a interpretar. Es decir, la forma correcta en que se redactó ese texto bíblico en su tiempo, en su contexto y con los debidos cuidados en los cuales se escribió. La crítica del texto es utilizada por muchos de los teólogos, de las personas que estudian el texto, porque analiza precisamente con cuidado el texto que está en cuestión. Pero también la hermenéutica correcta utiliza la lexicografía para asegurar la traducción exacta de las palabras empleadas. La lexicografía es una de las herramientas científicas que nos ayuda a analizar el uso de las palabras que se emplean en una oración del texto bíblico. Es decir, muchas veces podemos utilizar un texto mal apropiado o mal usado o fuera de lugar. La lexicografía se dedica precisamente a analizar y estudiar ese texto de manera que se encuentre debidamente ubicado donde debe de estar.
Además, la hermenéutica correcta también estudia de una manera concienzuda la gramática hebrea y caldea, o también la gramática del griego helenista, para determinar la mutua relación de esas palabras. Y nosotros debemos de saber que el texto bíblico en cuestión, el texto de la Biblia, se escribió en hebreo y en griego y algunas porciones en otros textos como el arameo. Y por eso es necesario que la hermenéutica correcta utilice estas herramientas científicas para poder interpretar correctamente el texto bíblico. Finalmente, la crítica histórica. La hermenéutica correcta utiliza la crítica histórica para establecer el marco histórico del pasaje, el pasaje en cuestión, lo cual demanda toda la ayuda posible que pueda prestarle la arqueología, la geografía histórica y la historia, la literatura, las artes, las ciencias, la filosofía y las teologías contemporáneas. Quiero decir y agregar a lo que ya he mencionado en estas herramientas científicas que utiliza la hermenéutica correcta, que todo esto es verdad. Nosotros hoy sabemos del texto bíblico lo que sabemos precisamente por estas herramientas que acabo de mencionar. Nosotros que hablamos español o inglés, conocemos el texto bíblico porque un día ese texto se tradujo a nuestro idioma. Se utilizó la ciencia para hacerlo. Y gracias a esa ciencia nosotros tenemos hoy en día el estudio y lo que quiere decir el texto bíblico en cuestión. Así es que es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene el estudio de la hermenéutica bíblica. Pero, ¿qué es la hermenéutica bíblica? ¿Qué es? ¿Cómo podemos entenderla? Bueno, antes de continuar adelante, es importante que definamos que la hermenéutica es una ciencia. Así es, la hermenéutica es una ciencia. Una ciencia que debe ser conocida por todo predicador y por cada cristiano deseoso de ver las maravillas del Señor. Es importante decir que todos nosotros los que estamos involucrados en predicar la palabra del Señor, debemos de conocer la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica nos va a ayudar a entender el texto bíblico más claramente. El salmista decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es importante que nosotros digamos esto. El texto bíblico nos enseña a nosotros las maravillas de Dios. Cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, podemos ir a profundidad a tal grado de conocer de una manera clara y concisa lo que el texto bíblico realmente nos quiere decir. Por otro lado, la hermenéutica, del griego hermeneutike tekne, que significa el arte de explicar, traducir o interpretar, es la ciencia y el arte de la interpretación, sobre todo de textos. Y quiero decir que la hermenéutica no solamente estudia los textos bíblicos, la hermenéutica estudia toda clase de textos, pero nuestro estudio va a cumplir solamente, a enfocarse solamente en el arte de la interpretación de los textos bíblicos. Así es que es la ciencia y el arte de la interpretación, sobre todo de textos, para determinar
el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Y es importante que nosotros entendamos aquí, en este espacio, que gracias a la hermenéutica bíblica, nosotros podemos determinar el verdadero significado del texto bíblico. Su raíz del griego herme, relacionado con el nombre del mitológico heraldo griego Hermes, portavoz de los dioses. El sinónimo de la hermenéutica es la exégesis. Exégesis es una palabra que merece una interpretación por separado. La exégesis extrae del texto bíblico lo que realmente quiso decir el texto bíblico. Se le dice que es la hermana de la hermenéutica, porque van mano a mano lo que es la exégesis y la hermenéutica bíblica. Mientras la hermenéutica traduce, la exégesis trae el significado de esa interpretación. Y así pudiéramos decir de estas dos herramientas. Pero también la hermenéutica es la ciencia de la interpretación que se le da generalmente a la explicación de los documentos escritos. Y esta palabra nos amplía un poco más el concepto porque utiliza lo que es el asunto de la explicación. Porque realmente no podemos nosotros solamente interpretar un texto. Necesitamos explicarlo para que se pueda entender. Y eso es también trabajo de la hermenéutica. Además, esta ciencia, la ciencia de la hermenéutica, da por sentado el hecho de que existen diversas modalidades de pensamiento, así como ambigüedades de expresión. Y tiene por oficio hacer desaparecer las probables diferencias que pueden existir entre un escritor y sus lectores, de modo que estos puedan comprender con exactitud a aquel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que nosotros avanzamos en el tiempo, muchas veces los textos que nosotros tenemos enfrente de nosotros han pasado por un proceso de tiempo muy largo. Es decir, hoy en día nuestro vocabulario es muy avanzado, muy distinto al vocabulario que había en el tiempo en el que el texto bíblico se escribió. Es por eso que la hermenéutica bíblica trabaja esa especie de modalidades y esa especie de ambigüedades del texto y lo trae a nuestro día para que nosotros lo entendamos mejor. Y es por eso que en algunas ocasiones tenemos algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, una de ellas, Dios habla hoy, por usar una, o el lenguaje de la Biblia del lenguaje actual, que trae ese texto antiguo y lo trae a un vocabulario moderno, nuevo, para que nosotros podamos entender lo que realmente ese texto nos quiere decir. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, esta se registra formalmente hace mucho tiempo atrás, en la época del personaje bíblico Esdras, y su historia se halla en los libros de Esdras y Nehemías. Allí es donde por primera vez en la historia bíblica se mira reflejado el asunto de la interpretación. Antes de esto, antes de Esdras y Nehemías, solo se leían los textos textualmente, aunque muchos de los padres se les aconsejaba que ellos interpretaran el texto bíblico. No obstante, no había una regla de interpretación como tal. Nehemías capítulo 8 versos 1 al 8 narra la ocasión en que Esdras y los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar.
Dice el verso 7 y 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y aquí está la palabra, y ponían sentido de modo que entendiesen la escritura. Ponían sentido. Ponían sentido. Es importante entender eso. Eso es precisamente lo que hace la hermenéutica y la exégesis, ponerle sentido a lo que el texto bíblico dice. Por eso es vital el estudio de la hermenéutica. Entonces, este es un suceso histórico el que leemos aquí en Esdras y Nehemías específicamente, porque el pueblo fue llevado a la cautividad y había regresado a su heredad, y ellos estaban escuchando por primera vez las escrituras. Las habían oído en alguna otra ocasión tal vez, pero en esta ocasión estaban escuchando por primera vez la Biblia después de haber regresado de la cautividad, y se le estaba dando la explicación al texto bíblico. Debemos recordar que esta gente no habían nacido en Israel, tampoco estaban acostumbrados o familiarizados a los usos y costumbres de sus antepasados. Era generalmente un pueblo que había nacido en cautiverio. En la deportación a Babilonia, allá crecieron muchas personas. Recordemos que fueron 70 años de cautiverio. Y después de 70 años de cautiverio, regresan nuevamente a su patria, los judíos, y se encuentran con esta escena. Oyen por primera vez el texto bíblico, y Nehemías y Esdras, más específicamente Esdras, comienzan a interpretar el texto bíblico, a ponerle sentido a las palabras, de modo que ellos pudieran entender lo que el texto bíblico les estaba diciendo. Los libros de Esdras, Nehemías y Esther son los últimos del canon cronológicamente hablando. Aunque nosotros no los tenemos así en nuestra Biblia, porque tenemos otros libros en la Biblia que terminan, pero cronológicamente hablando, los últimos libros en escribirse fueron los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y estos libros requerían una explicación que les hiciera ver cómo se relacionaba la palabra de Dios con ellos. ¿Por qué habían pasado lo que habían pasado? ¿Por qué habían sido llevados cautivos a Babilonia? ¿Por qué es que su ciudad había sido destruida? ¿Qué tenía que ver todas las profecías que habían profetizado personas como Jeremías, Isaías, entre otros? Entonces, eso es precisamente lo que hace la hermenéutica. La hermenéutica le pone sentido a las palabras escritas en la Biblia para que nosotros podamos entenderlas de una manera mejor. Gloria a Dios. Ahora bien, es importante que nosotros definamos bien el asunto de la hermenéutica. Hay cierta clasificación cuando hablamos de la misma. Está la hermenéutica filológica. Esta se distingue por una parte de la hermenéutica filológica surgida históricamente en Alejandría, por la tarea de establecer el sentido auténtico de los textos antiguos, y particularmente los grandes poemas de Homero, oscurecidos por el tiempo, en tanto que aquel es inherente a la situación de comunicación en la que han sido producidos. Es decir, hay una gran diferencia entre la hermenéutica bíblica y la hermenéutica filológica. Esta última
Estudia particularmente los poemas, la forma en que la poesía en aquellos entonces funcionaba, cómo podía afectar la vida de las personas en aquel entonces. La hermenéutica filológica analiza la poesía detalladamente y le pone un sentido a esos textos antiguos para que nosotros podamos interpretar esos textos. Pero también está la hermenéutica filosófica. La hermenéutica filosófica es independiente de la lingüística y busca determinar las condiciones trascendentales de toda interpretación. Es decir, interpreta las actividades del hombre. Como sabemos, la filosofía estudia mucho lo que es el comportamiento del ser humano. Estudia mucho lo que es el pensamiento humano. Pero también eso requiere una interpretación. Los grandes filósofos han dedicado el tiempo precisamente a dejar plasmados sus pensamientos. Bueno, hace falta una hermenéutica filosófica para poder interpretar el pensamiento de esos filósofos. Finalmente, está la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica, la cual estamos estudiando, es una herramienta científica que se encuentra desde los siglos XVII y XVIII de nuestra era. Es decir, aunque hay indicios en la escritura de tratar de interpretar el texto bíblico, de hecho en el tiempo de Jesús había los famosos doctores de la ley que eran intérpretes de la ley. Pero no existía una herramienta como tal o llamada como tal como hermenéutica, sino hasta el siglo XVII y el siglo XVIII de nuestra era. Baruch Spinoza es uno de los precursores de la hermenéutica bíblica. Lo que él escribió es muy amplio referente a la misma y es algo que surge en nuestro tiempo moderno. Nosotros estamos estudiando una materia que es nueva, es reciente, aunque ya estaba el asunto de la interpretación mucho tiempo antes, no estaba definido como una materia específica. Y es por eso que nosotros ahora estudiamos este texto de esta manera. La hermenéutica bíblica, también llamada sagrada, es la ciencia de interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento. Siendo que estos dos documentos difieren en forma, lenguaje y condiciones históricas, muchos escritores han considerado preferible tratar por separado la hermenéutica de cada uno de ellos, es decir, la hermenéutica del Antiguo Testamento y la hermenéutica del Nuevo Testamento. La razón es sencilla. Cada testamento fue escrito en su tiempo y bajo otras circunstancias, las cuales es necesario interpretar bajo ese contexto. Siendo el Nuevo Testamento la revelación más plena, así como la más moderna, su interpretación ha recibido mayor y más frecuente atención. Es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es uno de los libros que más se ha estudiado. De hecho, el Antiguo Testamento por mucho tiempo se ha reconocido como que es la Biblia hebrea, incluso se le llama la Biblia hebrea, porque se refiere específicamente más a los judíos. Pero el Nuevo Testamento ha tenido mucho empuje sencillamente porque habla de Jesús y el mundo cristiano es mayor. De allí que entonces sea la revelación más plena, y se le llama más plena porque incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el mismo.
combina los dos y por eso lo hace más pleno. Esta forma de pensar es discutible porque desde el punto de vista cristiano, el Antiguo Testamento no puede ser plenamente comprendido sin la ayuda del Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros consideremos esto. No puede ser interpretado el Nuevo Testamento si nosotros, o correctamente si nosotros no miramos el texto del Antiguo Testamento. Ambos testamentos se complementan el uno al otro. Por ejemplo, el misterio de Cristo, cosa que en otras generaciones no se hizo conocer a los hombres, fue revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y esa revelación arroja inmensa claridad sobre muchos pasajes de las Escrituras hebreas. Lo que quiero decir es que mucha de la interpretación del texto bíblico del Antiguo Testamento solamente tiene su debida interpretación en el Nuevo Testamento. Es decir, si nosotros solamente tenemos un testamento, ya sea el Antiguo o el Nuevo, entonces nuestra revelación está incompleta. Necesitamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para poder tener una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Por otra parte, es importante reconocer otras cosas. Es igualmente cierto que sin un conocimiento perfecto de las antiguas escrituras es imposible tener una interpretación científica del Nuevo Testamento. Y esto es algo muy importante porque nosotros necesitamos tener un conocimiento de las antiguas escrituras para conocer las nuevas escrituras o el Nuevo Testamento. El lenguaje del mismo Nuevo Testamento, aunque pertenece a otra familia de lenguas humanas, es notablemente hebreo. El estilo, la dicción y el espíritu de muchas partes del Testamento griego no pueden apreciarse debidamente por quienes no estén relacionados con el estilo y espíritu de los profetas hebreos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el mismo lenguaje del Nuevo Testamento tiene una conexión totalmente con el antiguo texto hebreo, los antiguos profetas hebreos, incluso los primeros cristianos o escritores del texto bíblico, pues fueron judíos que hablaban hebreo. Entonces uno no puede separar el texto del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. También tenemos el hecho de que abundan en el Antiguo Testamento los testimonios de Cristo. Esta es otra área de estudio. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento, todo, tiene una estricta relación con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Así es que es necesario que nosotros estudiemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para poder tener una interpretación correcta de todo el texto bíblico. En fin, la Biblia en su conjunto es una unidad de hechura divina y existe el peligro de que al estudiar una parte de ella, descuidando relativamente otra parte, caigamos en métodos equivocados de exposición. Y esta es precisamente una de las cosas que pasa muy a menudo. Las personas, cuando no tienen un conocimiento de la hermenéutica bíblica, van a caer en falsas interpretaciones del texto bíblico. Y es por eso que nosotros debemos de prestarle mucha atención al arte de la interpretación bíblica, el cual es precisamente la hermenéutica. Gloria a Dios por todo esto que estamos nosotros aprendiendo en este día. Por otro lado, las Santas Escrituras deben estudiarse como
un conjunto, porque sus diversas partes no fueron dadas de muchas maneras, o nos fueron dadas de muchas maneras, como dice Hebreos 1:1, y tomadas en conjunto, constituyen un volumen que en una forma notable se interpreta a sí mismo. Así es que todo eso que he estado diciendo, hermanos queridos, es precisamente lo que es la hermenéutica bíblica, su importancia que tiene en nuestra vida como cristianos. Así es que damos toda la honra y la gloria al Señor. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra clase sobre la hermenéutica bíblica. Esta segunda sesión vamos a enfocarnos precisamente en nuestro libro de texto, la Biblia. La Biblia es un libro diferente. La Biblia es un libro muy especial. Por eso también la palabra de Dios necesita del arte de interpretar los textos, en este caso de la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque es un libro muy especial. Veamos 3 razones que hacen de la Biblia un libro diferente y que por lo tanto también nos lleva a afirmar la necesidad de conocer los principios de la hermenéutica para poder entender el mensaje bíblico eficientemente. Es decir, hay 3 razones que hacen de la Biblia un libro diferente, totalmente. En primer lugar, necesitamos entender que la Biblia contiene pasajes que son sumamente difíciles de interpretación. Y por eso es necesario la hermenéutica bíblica, para poder interpretarlos correctamente. ¿Por qué? Porque hay pasajes que son muy difíciles. Pensemos solamente en esto. Cuando Pablo fue llevado al cielo y regresó, dice que no sabía cómo explicar lo que había visto allá. No le da al hombre, no han subido al corazón del hombre esas palabras para poder decir y contar lo que él miró. Eso nos habla a nosotros que muchas veces vamos a encontrarnos con pasajes totalmente difíciles de interpretar. Y es allí donde precisamente se requiere la hermenéutica para poder interpretar esos pasajes difíciles. En segundo lugar, tenemos que aprender que la Biblia es un libro muy diferente porque no solamente tiene pasajes que son difíciles de interpretar, pero también es un libro que fue escrito en un periodo muy largo, muchos años, para más exactitud, 1600 años. Es decir, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Aparte que ya hace más de 3000 años que se comenzó a escribir, la Biblia se escribió del primer escritor al último escritor, un proceso de 1600 años. Pero también es necesario que nosotros digamos en este punto que los escritores de la Biblia fueron personas de otros tiempos, bajo otras circunstancias, bajo otras condiciones. Algunos fueron reyes, otros fueron carpinteros, campesinos, pescadores, personas del campo. Otros sí fueron eruditos, pero todos escribieron el texto bíblico. Entonces, la Biblia es un libro diferente porque no solamente contiene pasajes difíciles,
También fue escrito durante muchos años, 1600 para ser exacto. Y también, en tercer lugar, se utilizó un lenguaje muy diferente al lenguaje que nosotros utilizamos hoy en día. Por ejemplo, mencionaba en la primera sesión acerca del hebreo, el arameo, el griego. Fueron pasajes bíblicos totalmente diferentes, lenguas diferentes, debo decir. Entonces, es por eso que nosotros debemos de saber que la Biblia es un libro diferente. Pero también la Biblia es un libro muy especial. Y debemos decir aquí que no se trata de cualquier libro. La Biblia es un libro especial. No se trata de cualquier literatura. Como muchas personas pueden suponer, hay personas que le faltan el respeto a la Biblia. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que ofrece verdades espirituales, verdades que tienen valor para nuestra vida terrenal, como así también para toda la eternidad. Valores espirituales, valores del reino de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender cuando estudiamos la Biblia que no estamos estudiando cualquier libro. No estamos estudiando una novela, no estamos estudiando una película, no estamos estudiando la obra de cualquier persona, estamos estudiando la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos que no estamos ante cualquier libro. Pero también otro elemento importante cuando estudiamos hermenéutica, y es los requisitos que debe de tener el intérprete. El intérprete es aquel que interpreta el texto bíblico. Para poder obtener el mayor provecho posible del estudio, es imprescindible que el exegeta tenga presente en su análisis 5 cosas que vamos a decir a continuación. La primera es que el intérprete tiene que ser respetuoso de la palabra de Dios. Como dije anteriormente, no estamos ante la interpretación de cualquier libro. No, la Biblia es la revelación del Dios omnipotente. Es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. Es el código divino del cual seremos o por el cual seremos juzgados en aquel día. Es el texto que el Señor Jesucristo selló con su sangre preciosa. Entonces no estamos ante la interpretación de cualquier libro. Uno puede interpretar una novela, un poema, cualquier cosa, pero aquí no se trata de eso. Estamos interpretando la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenemos que ser respetuosos de la palabra de Dios. El autor de la epístola a los Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser, discierne las intenciones del corazón. Bueno, de estas citas bíblicas se desprende la necesidad de ser respetuosos de la palabra de Dios que estamos interpretando. Debemos de ser respetuosos ante un libro cuyo valor jamás podremos entender en toda su totalidad. Y esta es una verdad. Hay muchas cosas aquí en el texto bíblico que por más elementos tengamos para interpretarlos, hay cosas que nunca vamos a poder interpretar en su totalidad hasta que Dios venga y nos revele completamente todo. Pero mire, lo más importante lo vamos a conocer porque Dios
nos lo va a revelar. Así es que, número 1, hay que ser respetuoso. Número 2, hay que ser humilde. ¿Y por qué tenemos que ser humildes para interpretar el texto bíblico? Bueno, tenemos que ser humildes por muchas razones, pero principalmente debemos de saber esto. Cuando uno tiene prejuicios, no vas a poder interpretar correctamente el texto bíblico. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es algo que ya tenemos nosotros, un juicio prejuicio. Es algo que ya juzgamos antes de leer algo. Por ejemplo, esto es muy común cuando nosotros miramos a una persona y la miramos y automáticamente la juzgamos. Pensamos que es una persona mala sencillamente por la forma que se mira, hasta que hablamos con ella y nos damos cuenta que estábamos equivocados. A veces nosotros miramos a ciertas personas y como tenemos prejuicio, ya marcamos a esa persona hasta que nos damos cuenta que eso no es así. Igualmente las escrituras. Hay personas que se acercan a la escritura con prejuicios. Y una persona que se acerca con un prejuicio no va a poder hacer una buena interpretación del texto bíblico. ¿Por qué? Porque tiene un prejuicio. No lo va a poder interpretar correctamente. Entonces, no solamente hay que ser respetuosos, pero hay que ser humilde. No hay que tener prejuicios cuando venimos a la interpretación de la escritura. O también, no nos podemos considerar más sabios que los demás o más entendidos que otras personas. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a una perspectiva incorrecta del texto bíblico. Fíjense bien, si uno se considera más sabio que los demás, incluso ha habido personas que salen hasta predicando y juzgan a los apóstoles, como que ellos no sabían lo que estaban diciendo. Entonces esa persona ya tiene prejuicio, ya se cree más sabio, más entendido que los mismos apóstoles de Jesús. ¿Cómo va a poder interpretar correctamente el texto bíblico esa persona? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene prejuicios y se cree más inteligente que las demás personas. Y tenemos que ser humildes. Uno de los requisitos más importantes del intérprete de la escritura no solamente es ser respetuoso, pero también ser humilde, humilde de corazón. Esto no se trata de cosas humanas. Estas son cosas divinas, cosas espirituales, y por eso tenemos que ser humildes a la hora de la interpretación. Número 3. También el intérprete debe de ser amante de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que amar la verdad. Tiene que amar la sinceridad, lo honesto, lo justo, lo puro. Por ejemplo, en el Hechos 17 tenemos un ejemplo de los nobles de Berea que nos dan un ejemplo que aún hoy deberíamos seguir. Para ellos no era suficiente escuchar con respeto al famoso Pablo. Tampoco bastaba con actuar en forma humilde y atender lo que el apóstol les enseñaba. Para los nobles lo único que tenía valor era la verdad que Pablo les estaba diciendo. Entonces, cuando una persona ama la verdad por arriba de todas las cosas,
esa persona va a ser una persona que va a interpretar correctamente o más acertadamente las Escrituras. Por eso, los hombres de Berea, luego de escuchar a Pablo, escudriñaban las Escrituras. Y mire lo que dice el texto, para ver si estas cosas eran así. Ellos amaban la verdad. Y aquellos estar predicando, Pablo estar predicando y ellos estar escuchando la palabra, iban al texto bíblico y se aseguraban de que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Y esta actitud es una actitud muy buena, porque hoy en día podemos nosotros oír cualquier cosa por el internet, por la televisión, por la radio, acerca de interpretaciones de textos bíblicos que nada tienen que ver, o enseñanzas, predicaciones que nada tienen que ver con el texto bíblico. Nosotros, al igual que las personas de Berea, debemos amar la verdad e ir y estudiar para ver si eso es cierto, para ver si eso es así. Y si es así, pues entonces tenemos que ponerle amor a la palabra de Dios. Entonces, para nosotros solamente la verdad comprobada debe dejarnos satisfechos. Si no es una verdad comprobada, es decir, que la Biblia hable de ello, que esté escrito en las Escrituras, entonces no es una verdad. Número 4, tenemos que ser pacientes. Como ya lo hemos visto, es un hecho de que muchos pasajes bíblicos son oscuros, de difícil interpretación. El lograr comprenderlos puede llevar mucho tiempo, mucho tiempo. A veces nos desesperamos porque no entendemos lo que ese pasaje quiere decir. Pero debemos de ser pacientes y orar, porque ciertamente Dios nos ha de revelar su palabra. Por eso Jesucristo mismo nos invitó a estudiar pacientemente la palabra de Dios para encontrar la verdad acerca de Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Tenemos que ser pacientes. Finalmente, debemos de ser prudentes. El verdadero intérprete de las Escrituras debe de ser prudente. ¿Qué tiene que ver la prudencia con la interpretación? Bueno, si queremos aprender a nadar, no es aconsejable que nuestra primera clase de instrucción sea saltando desde un barco a las aguas del océano. Por el contrario, debemos de comenzar en una piscina poco a poco, donde hagamos pie para luego ir creciendo en el desafío. Una vez que ya aprendamos, podemos lanzarnos del barco hacia el océano. ¿Y por qué se utiliza la prudencia en la interpretación? Bueno, porque no nos podemos adelantar a nada. No podemos ponerle lazo a nuestras palabras cuando tratamos de interpretar un texto bíblico. A veces nos comprometemos mucho. Yo me recuerdo una vez una persona que dijo: he estudiado números y los números dicen que el Señor Jesús va a venir el año que viene. Eso fue algo muy sorprendente. Pero el Señor Jesús no vino ese año que esa persona dijo. Los números fallaron. Él tenía que ser prudente. Uno debe ser prudente con la interpretación. ¿Por qué? Porque a veces podemos cometer un error. Entonces, repetimos, el intérprete tiene que ser respetuoso de la palabra de Dios. Aquí lo pongo para que lo vuelvan a ver.
tiene que ser respetuoso, número 1. Número 2, tiene que ser humilde. Número 3, tiene que ser amante de la verdad. Número 4, debe de ser paciente. Y número 5, debe de ser prudente. Son los 5 requisitos del intérprete de las Sagradas Escrituras. Si nosotros tenemos estos 5 requisitos y los cumplimos, vamos a poder interpretar de una manera más acertada el texto bíblico. Gloria a Dios por ello. Algo similar ocurre en nuestro estudio de la Biblia. Debemos comenzar por los textos más sencillos y a medida que maduramos en nuestro conocimiento, iremos aumentando la dificultad de los pasajes bíblicos al estudiar. Y eso es por qué debemos de ser prudentes. Aquí es bueno considerar además la ayuda que otros nos puedan brindar, como así también el constante requisito de acercarnos a las páginas bíblicas en oración, buscando en el autor de la Escritura, Dios, la respuesta a aquellos textos que nosotros necesitamos una interpretación para poder interpretarlos correctamente. Estamos de acuerdo en que la Biblia es un libro muy especial, entre otras cosas, porque su lenguaje no es el corrientemente utilizado por nosotros. Entonces, para simplificar en algo el estudio de los mismos textos, es que la hermenéutica bíblica nos proporciona una serie de reglas. Y es importante que nosotros las aprendamos. En esta sesión vamos a aprender sobre las reglas de interpretación bíblicas. Reglas de interpretación bíblicas. Como podemos ver, para poder entender el texto bíblico, no solamente el intérprete tiene que tener respeto, ser humilde, amante de la verdad, entre otras cosas que ya mencioné, pero también debe de conocer las reglas de la interpretación. Otra vez, las reglas de la interpretación. Todo intérprete debe de conocer las reglas de la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren bien, hay muchas reglas o varias reglas que ya están establecidas para que nosotros, cuando tomemos un texto de la Biblia, podamos interpretarlo adecuadamente. Y en este espacio vamos a estudiar precisamente esas reglas de interpretación. Son básicas, pero son fundamentales. Mire bien, por lo general, la Biblia es su propio intérprete. Antes de ver estas reglas, es importante que entendamos que por lo general la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Mire bien, la historia de la humanidad en general y de la iglesia en particular está plagada de incidentes y catástrofes cuya causa directa ha sido la interpretación privada por una persona o por un grupo de distintos pasajes bíblicos. Hace rato mencionaba que una persona había interpretado que el Señor Jesús venía por su iglesia en cierto año, pero no vino. Pero ¿cuántas personas han malinterpretado un texto y cometen graves errores? Por ejemplo, pensemos aquí en Texas, una persona de repente pensó que él era una especie de Mesías y llevó a su grupo
a un suicidio masivo de todos. Se quemaron allí en Texas, en Waco, Texas. Se quemaron todos porque el líder los llevó a ese suicidio. Él de alguna manera estaba interpretando que todos deberían de morirse para irse con el Señor. Y por esa mala interpretación, él llevó a esas personas a un suicidio masivo. Pero ha habido muchas personas a través de la historia que han interpretado el texto erróneamente y ha causado muchas cosas malas. Por ejemplo, extremismos radicales. Tuvimos, por ejemplo, la Inquisición en la historia. ¿Qué fue la Inquisición? La Inquisición mataban a todos aquellos que no adoptaban la palabra de Dios. Entonces, a través de la historia ha habido muchas personas así, radicales. Entonces tenemos que entender que por causa de una mala interpretación han sucedido muchas cosas. Mire bien, por lo general la Biblia es su propio intérprete. Si alguien quiere interpretar la Escritura, pues tiene que leer y leer y leer y volver a leer y va a encontrar la interpretación también ahí. Los judíos rechazaron a Jesús. Ellos interpretaron erróneamente el texto. ¿Y qué pasó con Jesús? Terminó clavado en la cruz. No lo recibieron. La Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahí está hablando una mala interpretación del texto bíblico. La Iglesia católica y su idea del papado. Ellos interpretaron que Pedro fue el primer papa y de ahí en adelante la línea de sucesión viene desde Pedro. El papa es intocable. ¿Por qué? Porque él es como el apóstol Pedro. Es una mala interpretación del texto bíblico. Los nazis, por ejemplo, y el holocausto del pueblo judío. Ellos mataron a los judíos, ¿por qué? Porque los culparon de la muerte de Jesucristo. Y eso es la razón por la cual el holocausto se llevó a cabo. ¿Ok? Son solamente algunos de los ejemplos de catástrofes que suelen suceder cuando el texto bíblico es mal interpretado. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, a nadie le debería sorprender la necesidad de seguir la regla fundamental de la hermenéutica bíblica, la cual nos expresa que la Biblia es el mejor intérprete de la Escritura. Es importante redundar en esto. Muchas veces nosotros no entendemos un pasaje bíblico y leemos el texto, lo volvemos a leer, lo volvemos a leer y lo volvemos a leer, o leemos los textos antes o los textos después y nos damos cuenta que ahí está la interpretación. Entonces, hay que enfatizar que la mejor interpretación del texto bíblico está precisamente en el mismo texto bíblico. De esto se desprende que ninguna doctrina puede llamarse bíblica si no incluye dentro de sí todo lo que el Sagrado Libro enseña respecto a un tema en particular. Entonces, tenemos que decir que la Biblia se interpreta por sí mismo. Y miren, vamos a comenzar a hablar de las reglas de interpretación. La primera regla:
Siempre que sea posible, tomemos las palabras en su sentido más común. Es muy importante esto. Siempre que sea posible, tomemos las palabras en su sentido más común. Esta es la primera regla, hermanos, cuando estamos interpretando el texto bíblico. No hay que cambiar nada. Tenemos que tomar el texto bíblico en su sentido más común, lo común. Es muy fácil, sobre todo para quienes no tienen las mejores intenciones, darle a los textos bíblicos unas interpretaciones erróneas, locas. Sin embargo, es bueno que recordemos que muchos pasajes son oscuros y difíciles de interpretar y no nos debemos de meter allí cuando no tenemos las herramientas apropiadas. Entonces, la primera regla es, siempre que sea posible, tomemos las palabras en su sentido común. Consideremos un ejemplo. En San Lucas 15:8, Jesús habla acerca de una mujer que perdió un dracma. Aquí la moneda que se pierde está dentro de la casa y representa a los hijos de Dios que se pierden aún dentro de la casa y permanecen perdidos hasta que Cristo los busca y los encuentra. Esta, por ejemplo, es una parábola que si uno lee a simple vista no la va a entender, pero la vuelves a leer y tomas el texto en su sentido más común, entonces te vas a dar cuenta que Jesús estaba dando una enseñanza que hasta cierta manera era fácil de distinguir, de interpretar. ¿Por qué? Porque se toman las palabras de la forma más común, más común. La segunda regla es tomemos las palabras en el sentido que indica la frase. Y este punto es muy importante porque muchas veces la interpretación de lo que leemos está en la frase donde se incluye la palabra en estudio. Teniendo en cuenta el conjunto de la frase es probable que logremos comprender lo que se nos quiere enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que tomemos las palabras en el sentido que indica la frase. Bueno, es que cuando estamos estudiando, vamos a leer de corrido y las palabras ya vienen con su sentido. No tenemos que cambiar el sentido, no tenemos que hacer una interpretación previa. Leemos en la forma común, como decía el primer punto, y en su sentido común. Lo que dice el texto en sí, no metiéndole nada, no agregándole nada, simplemente como está escrito. El sentido que indica la frase. Si es blanco, blanco. Un vestido blanco, bueno, es un vestido blanco. ¿Ok? Ese vestido blanco no vamos a cambiarlo. Va a ser blanco. Y eso es algo que debemos conocer. La tercera regla, tomemos en cuenta el contexto. En ocasiones no es suficiente que leamos o consideremos la frase. Hay que ir un poquito más adelante. La interpretación que estamos buscando se encuentra fuera de esta frase y por eso se nos hace necesaria esta tercera regla que nos guía a estudiar el contexto. ¿Ok? El contexto es muy importante. ¿Por qué es importante el contexto? Cuando nosotros estudiamos el contexto, estamos estudiando todo lo que está alrededor del texto. Usualmente el texto anterior, el texto posterior, y hay diversas clases de contexto. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando una porción específica del texto, tenemos que leer todo el texto, todo el capítulo,
todo lo que está alrededor del texto que queremos interpretar. El contexto no es otra cosa que lo que está antes y lo que está después de la frase en cuestión. O sea, lo que hacemos es ampliar una vez más el campo de estudio, siempre en busca de una comprensión adecuada. Entonces, cuando nosotros podemos analizar el contexto a profundidad, vamos a saber de qué nos está diciendo el texto. Por eso es que es necesario leer los pasajes bíblicos anteriores y los después, y todo lo que esté a la redonda, si es necesario el capítulo anterior, el capítulo posterior, para poder tener un entendimiento más claro del texto en cuestión. La cuarta regla: averigüemos por qué y para quién se escribió. Y esta cuarta regla es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos indagar por qué y para quién se escribió el texto que estamos interpretando. Cuando hemos agotado los recursos que nos brindan las reglas antes mencionadas, sin que por ello hayamos alcanzado éxito en nuestro estudio, no debemos desanimarnos. Aún hay más posibilidades de llegar a la interpretación correcta. Y aquí debemos prestarle atención. ¿Ok? Como todo escrito, también los distintos libros canónicos tenían, al escribirse, un contexto especial y un destinatario en particular. De ahí la necesidad de encontrar el por qué y el para quién fueron escritos. En primera instancia, los pasajes que estudiamos. Y es importante que aquí nosotros hablemos de esto. Todos los textos bíblicos, la mayor parte de ellos, fueron escritos por una persona, para otra persona o para un grupo de personas, en un tiempo específico, bajo una necesidad específica, la cual todo eso se llama el contexto del libro, el contexto del pasaje. ¿Por quién fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Y bajo qué circunstancias fue escrito dicho pasaje? Cuando nosotros le sumamos todas estas cosas, vamos a tener una mejor interpretación del texto bíblico. Finalmente, la quinta regla: tomemos en cuenta los textos paralelos. Este es otro punto importante si queremos tener una buena interpretación. Los pasajes paralelos son aquellos que tratan el mismo episodio o el mismo tema que estamos estudiando. Textos que hacen referencia el uno al otro. Los pasajes paralelos son, por ejemplo, si vamos a estudiar sobre el arca del pacto, pues tenemos que ir a la Biblia en todos los pasajes bíblicos donde aparece la palabra arca del pacto o esa porción específica. Si estamos estudiando, por ejemplo, qué sé yo, el temor de Dios, vamos a escuchar los pasajes o a leer los pasajes paralelos donde habla acerca del temor de Dios. Y así sucesivamente. Si estamos estudiando una historia, por ejemplo, en los evangelios, hablemos de la multiplicación de los panes y los peces. Un pasaje paralelo sería lo que habla Mateo y lo que habla Lucas y lo que habla Marcos acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Pero podemos sumarle lo que habla Juan. Ahora, debo aclarar que no todos los pasajes en el Nuevo Testamento, en los evangelios, los 4 evangelistas hablan de ello. Pero este pasaje en sí, el de los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces, sí lo hablan los 4. Pero igual, un pasaje paralelo es aquel pasaje
en el cual se menciona lo mismo, pero por objeto de otro autor, de otro escritor. Por ejemplo, este caso que estoy mencionando, de los evangelios y de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los textos paralelos. Miren bien que es muy importante esto que estoy diciendo ahora, porque cuando interpretamos los textos del Nuevo Testamento, por lo general es necesario leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando nosotros estudiamos el mismo pasaje desde los 4 ángulos, vamos a tener una amplitud de lo que el texto dice y vamos a entender mejores cosas. Por ejemplo, hablando del pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, Mateo dice una cosa, Marcos dice una cosa, Mateo la amplía un poquito, Lucas la amplía más y luego Juan agrega ciertos elementos que los otros no mencionan. Cuando nosotros miramos eso y estudiamos eso, usando los pasajes paralelos, tenemos una interpretación más correcta de lo que se está tratando precisamente en esa escena. Entonces, tener en cuenta estos textos paralelos es imprescindible si queremos conseguir conocimientos más exactos en cuanto a una determinada doctrina. Y hay 3 tipos distintos de textos paralelos. Amén. Gloria a Dios. Pues todo esto, hermanos, es algo muy, pero muy valioso.